Bueno, bien, voy a terminar el video que hice sobre los 10 niveles de profundidad que tiene la realidad social y que George Burbidge analiza. Hice un repaso de los 10 niveles, y me quedé un poco sin tiempo y quería profundizar, hacer en este video algo más corto que es solamente enfocándonos en los últimos 3 niveles y aclarar en todo caso algunas de las ideas que plantea Burbidge, que son niveles un poco complejos, como se habrá visto en el video actual. Son difíciles de dominar y entender realmente lo que está queriendo decir, aunque lo que dice no es ilógico, ¿no? Solo que un poco complejo, demasiado complicado. Pero me voy a enfocar entonces en los niveles 8, 9 y 10, que son los tres niveles más espontáneos, más inorganizados, menos regulares de la realidad social, que están menos sujetos a todas las demás regulaciones que son las organizaciones sociales y sus reglas y los modelos sociales. También lo que serían las instituciones, aunque Burbidge, bueno, ataca el concepto de institución, y de hecho, por eso lo llevaría a otro tema, que él hace esto para descartar el concepto de institución. Por eso es complicado entenderlo, porque la institución él la deshace en varias partes, ¿no? Lo que Durkheim y en la sociología, de hecho hasta muchos sociólogos han definido a la sociología como el estudio de las instituciones sociales. Bueno, y él descarta la palabra instituciones, que bueno, que es donde las instituciones son donde se cristalizan los intereses humanos, colectivos e individuales en reglamentaciones y en normas preestablecidas. Ya forman disposiciones para actuar las instituciones. Se forman, digamos, están más allá de la conciencia individual y colectiva y se vuelven un poco ya objetivadas. Se objetiva la subjetividad del ser humano. Bueno, ese concepto de instituciones lo deshace en esto. Por eso queda un poco complejo, pero vamos a enfocarnos entonces en los últimos 3 niveles, que son los más, como dije, los más espontáneos de la realidad social. Y sobre todo porque las ideas y los valores colectivos que supondríamos que deberían estar más arriba, él los coloca en un nivel de profundidad muy bajo, o sea, de mucha imprevisibilidad y de mucho cambio, de muy poca regularidad. Y luego los estados mentales y actos psíquicos colectivos que no los esclarecimos de qué se trata. Y que a su vez esto está por debajo y determina las conductas colectivas efervescentes e innovadoras, que serían lo que para Durkheim son las corrientes libres de la conciencia colectiva. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en estos 3 elementos menos determinados de la vida social, y que son menos propios para la observación exterior, incluso para la aplicación de un método sociológico. Y además es interesante porque estos 3 niveles muy profundos de Burbidge son elementos muy importantes, importantísimos para muchas otras sociologías o filosofías, que hacen de las ideas y de los valores colectivos toda la interpretación de la realidad social. Por ejemplo, Weber, por ejemplo, ya tomaba que las ideas y los valores colectivos habían creado el capitalismo. Entonces, solamente este nivel, que para Durkheim, que para Burbidge es un nivel muy profundo y poco regular, o sea que no podemos determinar qué va a surgir de ahí. Weber, sin embargo, de este nivel extrajo que surgía el capitalismo y la estructura social y el modo de producción capitalista de esto. O sea que fíjense que esta es una gran diferencia con Weber. Y con muchos espiritualistas, también Spengler de las ideas y de los valores colectivos hizo el estudio de las civilizaciones. Definió las civilizaciones no por la superficie morfológica, ni las organizaciones sociales, ni los modelos sociales, sino que directamente las ideas y los valores creaban las civilizaciones. Y después también lo hizo Spengler, lo hizo también Arnold Toynbee, pero Arnold Toynbee igual tengo el libro de estudio de historia para leer ahí, no lo he leído, pero sé que va por el lado de Spengler. Y luego Sorokin también lo hizo, al decir que había civilizaciones ideacionales, así mismo, ideacionales, idealistas y sensitivas, ¿no?
también está hablando de que las ideas y los valores colectivos crean después todas estas estructuras, incluso determina hasta la superficie morfológica, las organizaciones sociales. O sea que es totalmente al revés el proceso que hace Burbidge, es sumamente interesante. Y luego también el simbolismo, los símbolos sociales que Burbidge los coloca en un lugar poco, no tan determinante de la sociedad. Se han escrito libros sobre los símbolos sociales y sobre la simbología. De hecho, acá Burbidge ataca, por ejemplo, a Cassirer, que dice que la ciencia social es una ciencia simbólica y que el hombre es un ser simbólico. Bueno, él coloca los símbolos solamente en un nivel de la realidad, pero no es el todo. Así que también eso es importante. Pero bueno, quería esclarecer solamente estas ideas. Bueno, también digamos que a diferencia de Durkheim, Durkheim o Durkheim, algunos le pueden decir Durkheim. Acá en Uruguay siempre le dijimos Durkheim. Y creo que en Francia también, porque bueno, la H no suena en francés, pero como es judío sería Durkheim, ¿no? Bueno, es un detalle que dejo. Acá le decimos Durkheim desde siempre, no es que yo lo pronuncie mal, nos educamos de esa manera. Bueno, Durkheim a la manera francesa, que la H no suena. Durkheim establecía los valores, las ideas y los ideales colectivos por encima de las corrientes libres del pensamiento. O las corrientes libres de la conciencia colectiva. Y Burbidge lo hace al revés. Las corrientes libres de la conciencia colectiva, que serían las conductas colectivas, efervescentes, innovadoras y creadoras, las pone por encima de las ideas y los valores colectivos. Lo hace a la inversa. Porque bueno, para Burbidge esto provoca las conductas colectivas efervescentes. Así que en eso nos habíamos quedado. Habíamos dicho que las conductas, porque este video lo voy a titular con las conductas colectivas efervescentes. Así le voy a poner ese título y así no sigo profundizando en la sociología de la profundidad. Las conductas colectivas efervescentes entonces son, dice Burbidge, que es cuando se adopta cuando las conductas colectivas adquieren el máximo de imprevisibilidad. Es en este momento, ¿no? Bueno, son en cambio, bueno, las organizaciones sociales son mucho más predecibles, se te van cambiando con el tiempo, incluso se sacan comunicados, una resolución que elimina otra resolución y crea un marco nuevo. Bueno, esto es lo contrario, las conductas colectivas son bastante anárquicas, libres. Bueno, aparte no se cristalizan, no se generalizan, no se estandarizan, eso lo habíamos dicho en el video anterior. Y luego, bueno, un concepto interesante de Burbidge es que cada nivel se halla en revolución y contrarrevolución contra el anterior. O sea, trata de revolucionar el nivel anterior y el posterior, y a su vez el otro lo mismo. O sea que, digamos, podemos decir que los modelos sociales están tratando de hacer una revolución o un cambio, una transformación sobre las organizaciones sociales y viceversa, ¿no? Hay algunas, podríamos incluso establecer este marco de análisis de Burbidge para estudiar algunas civilizaciones, a ver cuántas sociedades privilegian esta parte y cuántas otras privilegian estas. Yo imagino que las sociedades menos modernas, menos tecnológicas y racionalizadas permiten esto. En algunas imágenes, por ejemplo en la India, sobre todo por el campo de la religión, veo mucho este enfoque y mucho menos ¿no? Digamos, de las organizaciones sociales, los modelos sociales. Veo mucha libertad y efervescencia para actuar, pero bueno, son cosas que se me ocurren. También imagino que un Estado cuando se moderniza trata de llevar al máximo las organizaciones sociales, tratar de imponerlas en su máxima expresión sobre todo lo demás, hasta anular incluso los estados mentales y psíquicos colectivos. No anularlos, pero sí al menos anular los que van en contra, ¿no? Los que son más recalcitrantes para la organización social. Eso lo estaba pensando. Hay una película que se llama Calcuta de Louis Malle, que es un director francés. Y bueno, sin duda estos últimos niveles están en plena expresión. Se puede hacer todo ahí.
digamos, comparado con una sociedad tan reglamentada como las modernas. En realidad no se puede hacer todo. También hay hay algunos modelos o conductas también que se castigan, ¿no? Pero bueno, me refiero a que no hay un código moderno, legal, que diga lo que hay que hacer. Digamos, son millones de hindúes que se bañan en el Ganges, caminan por las calles de la India, no les importa si hay barrios, si hay higiene o no, pueden andar desnudos o vestidos, sin camisa o con camisa, no existen, no hay policía, ni vigilancia, ni controles de robo, no hay controles de drogas o no. Podés hacer casi lo que quieras, ¿no? Bueno, por eso a eso me refería, nada más. Pero fue una digresión larga, pero que se me fue antojadiza, se me ocurrió ahora. Así que bueno, las ideas y los valores, la película esa se llama Calcuta, para algún estudio sociológico sobre cómo el campo de lo religioso impacta sobre la vida colectiva. Bueno, es sumamente interesante. Sería un mundo a donde todavía no llegó la racionalización weberiana, la racionalización de Weber, o la modernización, o la división social del trabajo. Se llama así, Calcuta. De Louis Mail, que es un gran artista, Louis Mail, además. Es del 68, creo, la película. Está en YouTube, incluso free. Y como no tiene subtítulos, no es necesario los subtítulos, porque es pura imagen. Bueno, recomiendo esa película. Las ideas y valores colectivos entonces están por debajo de las conductas colectivas aún efervescentes, ¿no? ¿Qué es lo que dice Gurvich? Que dice que las ideas colectivas son inspiraciones profundas del comportamiento y de la acción. Por eso las coloca abajo y no arriba. Por eso te llama la atención que no estén arriba. Impulsan incluso las conductas irregulares, efervescentes, los cambios, los símbolos. O sea, porque son inspiraciones profundas del comportamiento y de la acción. Y además dicen que estas ideas y valores colectivos son los que esclarecen el sentido que hay que tener para interpretar los modelos, los signos y los símbolos. Para interpretar los modelos sociales y para interpretar los signos y para interpretar también las actitudes. Son importantes las ideas y los valores porque dan el marco de interpretación. Ayudan a interpretar, por ejemplo, los emblemas. ¿Qué significa la bandera blanca y roja, que sería de los radicales en Argentina, o la bandera colorada, que no es comunista? En Uruguay la bandera colorada parece comunista y tiene amarillo incluso. Bueno, hay que entender, hay que apelar a estas ideas y valores colectivos para percibir que esta bandera colorada de un partido de centro izquierda, a veces también centro derecha, no es rojo comunista, maoísta o de la URSS, sino que es partido. Bueno, entonces eso se interpretan esos signos y esos símbolos siempre partiendo de estos modelos, de estas ideas y valores colectivos. Ayudan a interpretar además los gritos, si son gritos religiosos, personas que gritan porque son religiosas o porque gritan porque sienten dolor y están pidiendo auxilio. Ayuda a interpretar las armas, también los adornos, las clases sociales que usan los adornos, incluso hacemos perfiles sociales según los adornos que usan las personas, y también los cantos, los vestidos, las danzas y las máscaras, creo que puse, pero no, es otra cosa. O sea, ayuda a interpretar los niveles de arriba, este nivel de las ideas, pero a su vez es un nivel espontáneo, no organizado, no superorganizado y no reglamentado. Es espontáneo, es social, surge por la interacción recíproca de los individuos y no obedecen a reglas del poder estatal, de las administraciones públicas, ¿no? Entonces por eso lo coloca en un nivel profundo. Luego, mediante las ideas colectivas, podemos saber si se trata de manifestaciones religiosas, mágicas, jurídicas, militares o gimnásticas, si se trata de transacciones comerciales. Mediante estas ideas colectivas podemos interpretar que hay algo que es una transacción comercial. Por ejemplo, el encuentro de una prostituta y un hombre a la noche,
necesitamos de esto para interpretar que hay una transacción comercial, no otro tipo de relación. Luego los procedimientos técnicos y también los saludos de bienvenida y amenaza, bueno, es evidente, nos ayuda a interpretar si estamos ante una persona que nos da una bienvenida o nos es un poco hostil. Además, bueno, Gurvich critica el espiritualismo dogmático que toma las ideas y los valores como motores de la historia. O sea, lo llama espiritualismo dogmático, en que las ideas y los valores son los motores de la historia. Eso, bueno, lo hizo Weber y lo hizo Sorokin. Y también pone acá a Znaniecki, Florian Znaniecki, que escribió El campesino polaco. Es un clásico de la sociología que lo tengo que leer. Todavía lo tengo que leer. Lo escribió con otro autor, pero no recuerdo quién. Bueno, entonces dice Gurvich, estas ideas y valores deben llevarse al plano consciente y práctico para que actúen dentro del fenómeno social total. Y para ello necesitan de psiquismos colectivos, mentalidades colectivas y conciencias colectivas. O sea que las ideas y los valores deben llevarse al plano consciente y de la vida actual, de la vida activa para afectar los niveles superiores, ¿no? Y para hacerlo, bueno, necesitan de eso, de psiquismos colectivos, mentalidades colectivas y conciencia. Acá es donde se vuelve engorroso y difícil Gurvich, porque estos tres elementos dan luego lugar al último nivel, que según él es el que compone la realidad social, que es el de los actos mentales colectivos. Pero esto es muy confuso. Todas estas ideas y valores colectivos dan lugar a los actos mentales colectivos, que es el último nivel de profundidad social, objeto de estudio de la psicología colectiva. Sumamente complicado. Entonces acá llegamos a los actos mentales colectivos, que él le pone título estados mentales y actos psíquicos colectivos. Y aparte diferencia estados de actos. Por esto es muy complicado Gurvich. Y además diferencia lo individual de lo colectivo y de lo intermental, que está en el medio. Eso es un poco, no sé si su defecto o no, pero claro, hay que estudiarlo mucho para entenderlo claramente. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. A mí me gusta entender un poco las cosas más intuitivamente. Aunque yo haga este tipo de análisis tan exhaustivo, luego se te olvida y quedan las ideas generales más importantes, ¿no? Después va a decir Gurvich entonces que el último estado más profundo, el más difícil de acceder de todos, científicamente, empíricamente, para analizarlo y además para poder establecer algunas reglas o leyes sobre ese nivel de la realidad social, es el de los estados mentales, que es una tensión entre lo nuestro, lo tuyo y lo mío, o sea que es puramente psicológico y de psicología colectiva, psicología individual y colectiva, porque estamos uno mismo, el otro y luego lo nuestro, reunido. Esa es la tensión mental entre esa tríada que produce lo mental. Entonces, lo mental está producido por lo colectivo, lo intermental y lo individual. Esto nos lleva a que lo mental se compone, o el último nivel, los estados mentales de la realidad social están compuestos por un psiquismo colectivo, un psiquismo intermental y un psiquismo individual, unido por la reciprocidad de perspectiva. Y ahí, bueno, vemos el enorme efecto de la relatividad que tiene, el relativismo que hay que tener para analizar la realidad social a estos niveles. Es como yo hacía la analogía con el magma del planeta Tierra, digamos, ya es muy difícil, cuando hablamos de piedra fundida, hay tanto calor que la piedra se funde, es muy difícil predecir cuándo se cristalice esa piedra, qué resultado va a tener. Esto es a lo que apunta Gurvich. Así que bueno, los estados mentales son manifestaciones de lo psíquico y de lo consciente. Y los actos mentales son manifestaciones particularmente intensas de lo consciente. Acá también otra vez vamos a lo complejo de él, de que diferencia estados mentales de actos mentales. Los actos mentales son particularmente intensos y los estados mentales no. Bueno, los estados mentales son representaciones colectivas, memoria colectiva y percepciones colectivas. También que tienen también una forma sumamente irregular, difícil de clarificar, de esclarecer.
si decimos cuál es la memoria colectiva de la que participan los ciudadanos del Uruguay, es sumamente difícil, ¿no? Vamos colocando elementos, sacando otros, unos elementos van cambiando, es sumamente difícil. Podemos decir país laico, bueno, pero también es un país muy, muy católico. Luego, podemos decir país pequeño, homogéneo, bueno, pero también tiene mucha diversidad racial también. Así que no es tan fácil la memoria colectiva. Decirte, bueno, no son tramposos y son personas limpias, no corruptas. Esos índices que aparecen del índice de corrupción, como Uruguay, el país menos corrupto de Sudamérica, bueno, esos son índices bastante superficiales. Cuando vamos a la mentalidad colectiva es casi imposible saber esto. Tendríamos que solamente en una ciudad ver las relaciones intermentales, digamos, los estados mentales y las acciones mentales solamente de 200 personas para ver si realmente estamos hablando de que en la memoria colectiva o en las representaciones colectivas el ciudadano del uruguayo es honesto y no corrupto. Entonces, por eso, bueno, estos índices son muy, muy superficiales. Así que, bueno, las percepciones colectivas también se aplican a todos los pueblos, ¿no? Del paraguayo, del argentino. Es muy difícil saber cuál es realmente qué forma tiene este tipo de estados mentales. Pero a su vez, bueno, hay que tomarlos en cuenta porque determinan toda la escalera que viene, la espiral que viene hacia arriba. Luego dice, interesante esta idea de Gurbich, que dice que el escándalo es más propicio para el estudio de la psicología colectiva que la conformidad. O sea que si quisiéramos estudiar la memoria colectiva, las representaciones colectivas o los estados mentales de alguna sociedad, sería más interesante estudiar cuando hay algún escándalo que cuando estamos en un régimen de conformidad. Cuando hacemos siempre lo predecible es menos propicio que cuando hay un escándalo, que por ejemplo el aborto. Un aborto, de repente en una ciudad, yo todo lo vi en una provincia del norte de Argentina, estaba la decisión de si se abortaba o no se abortaba. Bueno, había como un escándalo y ahí vemos, se despierta la memoria colectiva. Y bueno, y descubrimos algunos elementos muy religiosos que están, por ejemplo, muy lejos de la memoria colectiva que tenemos en Montevideo, que digamos no tenemos esa dificultad para pensar el aborto, lo pensamos un poco más. De hecho, está legalizado el aborto casi sin discusión, sin manifestaciones en las calles. Bueno, entonces cuando hay un escándalo es importante. Luego también el escándalo de una violación, un niño muerto, el escándalo de un comerciante asesinado. Ahí vemos un poco manifestarse la mentalidad colectiva, que sigue siendo una materia muy inorganizada, ¿no? Por eso todo lo que decimos, bueno, gracias a este escándalo vimos que la sociedad quiere que no haya aborto. Es un poco también, son generalizaciones que las ponemos arriba como si puedan ser objetivos cuando en realidad son demasiado profundas. Bueno, así que dice después que la sorpresa también, esto ligado con el escándalo, la sorpresa hace bullir la psicología colectiva y lo psíquico. Hace bullir entonces las corrientes libres de la conciencia colectiva, las corrientes libres de la mente. Es la sorpresa, cuando sucede algo imprevisto. Así que eso es todo. Y por eso lo coloca, bueno, como el nivel más profundo de todos, más que el de las conductas colectivas efervescentes, innovadoras. Quizás colocó estos elementos porque son menos tangibles que las conductas efervescentes, se pueden observar mucho en la materialidad, en la práctica, cuando surgen. En cambio, estos niveles no, son hiper profundos. Así que, bueno, esto lo dejo por acá.